una esposa, un pastor y una bala solitaria en un parque nacional. Micah Miller tenía planes, sueños y un futuro que parecía brillar con fuerza. Había servido fielmente en la iglesia, viajado en misiones y finalmente decidió liberarse de un matrimonio que muchos decían que era una jaula dorada. Pero solo 2 días después de entregar los papeles de divorcio, apareció muerta en un río con un disparo en la cabeza. La versión oficial suicidio, la versión de su familia asesinato encubierto y el principal sospechoso. Su propio esposo, el pastor que la conoció cuando ella tenía apenas 14 años. Una llamada al 911, una pistola recién comprada y demasiadas preguntas que la policía respondió. Demasiado rápido. ¿Qué piensas tú sobre este caso? Si esta historia te impactó, deja un simple. Bueno, en los comentarios. ¿Tienes pensamientos propios? Estoy deseando leerlos aquí abajo. Y oye, no olvides suscribirte. Es gratis y realmente ayuda a que este canal siga creciendo. Gracias por estar aquí. Ahora, veamos cómo ocurrió todo esto. La historia de Micah y John Paul J. P. Miller comenzó bajo la sombra de la iglesia Solid Rock en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Allí, una joven Micah, de tan solo 14 años, cruzó su camino con él. J. P. no era un feligrés más. Ostentaba la influyente posición de pastor de jóvenes, una figura de autoridad y guía espiritual. Este primer encuentro, aparentemente inocente, sembraría las semillas de un futuro marcado por la controversia. El año 2016 se erigió como un punto de inflexión en esta naciente conexión, las vidas de JP y Micah, hasta entonces paralelas en sus respectivos matrimonios. JP con Allison y Micah con Jeremy Da, en una ceremonia oficiada, irónicamente, por el propio JP. Colisionaron de forma escandalosa. Salió a la luz pública una relación extramatrimonial entre JP y Micah, quien para entonces se desempeñaba como su secretaria y niñera de sus hijos. El escándalo dinamitó ambos matrimonios, dejando un rastro de promesas rotas y comunidades conmocionadas. Lejos de distanciarlos, la tormenta pareció unirlos con más fuerza. Y en 2017, con JP contando 44 años y Micah apenas 23, sellaron su unión. Ella no solo se convirtió en la joven madrastra de los 5 hijos de JP, sino que también asumió un rol protagónico dentro de la iglesia que había sido testigo de su controvertido inicio, desempeñándose como líder de alabanza, diseñadora gráfica y una figura central en los ministerios de mujeres y jóvenes. Su vida, ahora, estaba inextricablemente ligada a la de JP y a la estructura de Solid Rock. Avancemos rápidamente en el calendario de esta turbulenta relación hasta el fatídico 27 de abril de 2024, cuando la aparente tranquilidad del Parque Estatal del Río Lumber, en Carolina del Norte, se vio brutalmente interrumpida. Johnny Jacobs, un pescador que buscaba la calma matutina junto al río, se convirtió en el primer testigo involuntario del preludio de la tragedia. Un lamento femenino, desgarrador y solitario, cortó el aire, seguido, instantes después, por el eco seco y definitivo de un disparo, el sonido de la muerte reverberando entre los árboles, la curiosidad, o quizás una premonición funesta, guió a Jacobs hacia la orilla. Allí, abandonados como vestigios de una partida apresurada, encontró una mochila que contenía la licencia de conducir de Micah Miller, sus tarjetas bancarias, unas llaves y una pequeña Biblia. Unas gafas y un teléfono móvil yacían cerca, mudos testigos de lo ocurrido. La alerta se activó de inmediato, y los equipos de rescate fueron convocados a una escena que ya comenzaba a susurrar una historia oscura. Aproximadamente 1 hora y media después de que aquel disparo rompiera la paz, la confirmación visual llegó de la mano de un kayakista que navegaba por las aguas del río flotando. Inerte, se encontraba el cuerpo de Micah Miller, de 30 años, con una herida de bala en la cabeza, precisa y letal. El vehículo de Micah, un Honda Accord, fue localizado en el estacionamiento del parque, y cada detalle en su interior parecía una pieza más de un rompecabezas siniestro. En el asiento del copiloto, un estuche negro vacío para una pistola Sig Sauer. En la consola central, una caja de municiones. El arma misma,
Una Sig Sauer de 9 milímetros fue recuperada del lecho del río, con un número de serie que coincidía con el del estuche. Una factura, escalofriantemente reciente, reveló que Micah había adquirido esa misma pistola apenas unas horas antes en la tienda de empeños Dick's en Myrtle Beach. El médico forense, tras el análisis preliminar, emitió una conclusión que para muchos resultó precipitada. Casi conveniente suicidio, caso cerrado. Pero para la familia y los amigos de Micah, esta versión era una afrenta a la verdad. La semilla de la duda germinó rápidamente. Alimentada por un conocimiento íntimo de las tormentas que Micah había navegado, y la posibilidad de un acto criminal no era una fantasía, sino una sombra muy real que se proyectaba insistentemente. Sobre la figura de J.P. Miller, las palabras de Sierra, hermana de Micah, resonaban con una fuerza premonitoria. Si alguna vez me encuentran muerta con una bala en la cabeza, no fui yo, fue J.P. Una declaración escalofriante, pronunciada semanas antes, que ahora adquiría un peso sobrecogedor. Micah, según el testimonio de sus allegados, había intentado escapar de la órbita de J.P. en múltiples ocasiones. Días antes de su muerte, sin embargo, una nueva determinación parecía haberse apoderado de ella. Estaba decidida a dejarlo, llegando a cambiar su número de teléfono 3 veces en los últimos 3 meses. En un intento por silenciar el alcance de su esposo, un mensaje suyo lo confirmaba. Ojalá hubiera una forma de salir, y ahora lo he hecho. Agravando la tensión, J.P. Miller había recibido los papeles de divorcio apenas 2 días antes de que el cuerpo de Micah fuera encontrado. Ya en enero de 2023, Micah se había trasladado a Kansas para vivir con su familia, buscando un nuevo comienzo. Pero pocos meses después, de forma abrupta, regresó a Carolina del Sur, al lado de J.P. Sus publicaciones en redes sociales eran a menudo crípticas pero elocuentes, aludiendo al abuso doméstico y la difícil encrucijada de conciliar sus creencias con el deseo de abandonar un matrimonio tóxico. En octubre de 2023, Micah dio un paso formal, presentando una demanda de divorcio, pero la retiró en febrero de 2024, un mes que también trajo consigo uno de los episodios más oscuros, un ingreso involuntario en una unidad de salud mental, que ella atribuyó directamente a una maniobra de J.P. para silenciarla y desacreditarla, alegando además que él se había apoderado de su cartera, llaves y vehículo. Cuando la policía lo contactó por el coche, J.P. pintó un cuadro de una Micah con problemas mentales que gastaba dinero de forma imprudente, justificando la toma del vehículo como una medida de protección. En 2 ocasiones distintas, encontró los neumáticos de su coche rajados. La primera vez, el mecánico hizo un descubrimiento alarmante, un dispositivo de rastreo GPS adherido al vehículo. J.P. no negó su existencia, justificándolo como una medida para proteger a una Micah que, según él, era mentalmente inestable, atribuyéndole diagnósticos como trastorno bipolar tipo 2, esquizofrenia y trastorno de personalidad dependiente. En abril de 2024, la escalada de hostigamiento continuó. Micah denunció a J.P. por publicar fotografías íntimas suyas en Facebook. Ante los agentes, confesó el miedo que la consumía y relató cómo J.P. la había preparado, groomed desde 2010, cuando ella tenía 14 años y él era su pastor. Menos de una semana después de esta última denuncia, encontró un segundo dispositivo GPS en su coche. Al día siguiente, presentó una nueva solicitud de divorcio. Esta vez, parecía no haber marcha atrás. Y entonces, como un eco distorsionado, surgió una llamada telefónica realizada por el propio J.P. Miller a un amigo, preguntando con una extraña inquietud: «Micah compró un arma. ¿Crees que la compró para dispararme?». La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el cuerpo de Micah yacía en la morgue, y la investigación apenas comenzaba a rascar la superficie de una verdad que prometía ser mucho más compleja y aterradora. El expediente Miller estaba lejos de cerrarse, apenas se estaba abriendo. Aquella pregunta de J.P. Miller: «Micah compró un arma. ¿Crees que la compró para dispararme?», cargada de una inquietante premonición o, quizás, de un cinismo calculado, flotaría en el aire mientras los acontecimientos que siguieron al descubrimiento del cuerpo de Micah
no harían sino espesar el caldo de la sospecha. La narrativa oficial de un suicidio comenzaba a resquebrajarse casi tan pronto como se pronunciaba. La reacción de Jetta P. Miller ante la muerte de su esposa fue, para muchos, una pieza clave en el creciente rompecabezas de la desconfianza. El obituario que él mismo redactó para Micah fue descrito por los amigos de ella como los desvaríos incoherentes de un narcisista, palabras que, lejos de ofrecer consuelo o un retrato fidedigno, parecían más un ejercicio de autojustificación o, peor aún, de control póstumo sobre la narrativa de Micah. Pero fue su comparecencia en la iglesia Solid Rock, al día siguiente del fatal hallazgo, y significativamente antes de que cualquier conclusión oficial del forense viera la luz, la que encendió todas las alarmas. Con una normalidad que rayaba en lo perturbador, JP anunció a su congregación que la muerte de Micah había sido autoinfligida. No se detuvo ahí. Añadió que ella no estaba bien mentalmente y que necesitaba medicación. Un diagnóstico público y apresurado, dictado desde el púlpito, que muchos interpretaron como un intento flagrante de cimentar la versión del suicidio y desacreditar cualquier duda que pudiera surgir. Mientras JP intentaba moldear la percepción pública, su propio pasado comenzaba a emerger de las sombras, arrojando una luz cruda y perturbadora sobre el hombre que predicaba desde el altar. Un vídeo de 2015 salió a la superficie, mostrando a un J.P. Miller en un estado que algunos expertos sugirieron podría ser compatible con una psicosis inducida por drogas. En él, se quejaba de sentir hormigas caminando por todo su cuerpo. Su historial delictivo, hasta entonces quizás desconocido para muchos de sus feligreses, también fue desempolvado delitos menores como delincuente juvenil, conducción bajo los efectos del alcohol, episodios de agresión. El incidente más grave databa de 1998, cuando JP, con apenas 19 años, atropelló con su camioneta a una joven de la misma edad, la víctima. En un acto desesperado por salvar su vida, se aferró al capó del vehículo mientras JP continuaba conduciendo unos 100 metros. Por este hecho, recibió una sentencia suspendida y un indulto sorprendentemente reciente. En 2022, había limpiado ese oscuro capítulo de su expediente oficial, pero las revelaciones no terminaban ahí. Se reavivaron las sospechas sobre una presunta relación extramatrimonial con Susie Skinner, otra miembro de la iglesia Solid Rock. El esposo de Susie, Christopher, quien se desplazaba en silla de ruedas, había muerto ahogado en una piscina comunitaria en 2021, en circunstancias que muchos consideraron, cuanto menos, extrañas. Las cámaras de seguridad, según los informes, mostraban a Christopher solo en el área de la piscina, pero registraron un momento inexplicable en el que su silla de ruedas pareció moverse abruptamente hacia adelante, precipitándolo al agua. La tragedia, entonces, adquiría nuevas y siniestras connotaciones a la luz del presente. A esto se sumaban las explosivas declaraciones de Allison, la exesposa de JP, quien lo acusó de ser un adicto al sexo y de haber mantenido comportamientos inapropiados con adolescentes de la iglesia, como si fuera poco. Una mujer, que había sido una de esas adolescentes bajo la tutela pastoral de JP, rompió su silencio en Facebook, acusándolo directamente de violación. El retrato de JP Miller se oscurecía por momentos. En contraposición a la narrativa que JP intentaba imponer, existía el testimonio silencioso pero potente de la propia Micah. Se supo que ella llevaba diarios detallados, bitácoras de su vida donde, presuntamente, había registrado reflexiones y evidencias del abuso que alegaba sufrir. Estos diarios se convirtieron en un grial para quienes buscaban la verdad y en una posible bomba de tiempo para JP. Además, sobre JP, pesaban sospechas de malversación de fondos de la iglesia. Un miembro de la congregación lo había denunciado por transferir cerca de $0.00 desde un fondo destinado a misiones en Kenia directamente a su cuenta personal. Una transacción en la que, se rumoreaba, Micah podría haber estado involucrada o, al menos, tener conocimiento. Tras la muerte de Micah, la prisa de JP por acceder al apartamento donde ella residía para recoger sus pertenencias fue interpretada por la familia de la joven como un intento desesperado por hacerse con esos diarios
y cualquier otro documento que pudiera incriminarlo. La carrera por controlar la evidencia estaba en marcha. La investigación oficial, liderada por la oficina del sheriff del condado de Robeson, presentó una cronología que, en apariencia, respaldaba la tesis del suicidio. Las cámaras de seguridad, según el informe, captaron a Micah saliendo sola de su casa, comprando el arma en la tienda de empeños Dick's, superando la verificación de antecedentes, buscando en su teléfono información sobre el Parque Nacional, deteniéndose sola en una gasolinera y, finalmente, conduciendo hasta el Parque Estatal del Río Lumber. La pieza clave de esta versión fue una llamada al 911, realizada por la propia Micah. En ella, con una voz que algunos describirían como resignada, habría dicho: «Solo quiero que mi familia sepa dónde encontrarme», explicitando, según los investigadores, su intención de quitarse la vida. Sin embargo, esta conclusión oficial no logró acallar el clamor popular ni disipar las dudas. La propia llamada al 911 se convirtió en objeto de intenso escrutinio. Algunos afirmaban escuchar una voz masculina de fondo, otros especulaban con la posibilidad de que la voz de Micah hubiera sido generada por inteligencia artificial. Las teorías conspirativas se multiplicaron, algunas apuntando inverosímilmente al pescador Johnny Jacobs, otras sugiriendo que J.P. Miller no había actuado solo, sino que contaba con cómplices. Frente a estas acusaciones, J.P. Miller presentó una coartada sólida. En el momento de la muerte de Micah, él se encontraba en un evento deportivo en Charleston, a unas 3 horas de distancia en coche hacia el sur. Múltiples testigos y datos de lectores de matrículas parecían corroborar su ubicación, alejándolo físicamente de la escena del crimen. Las secuelas de la muerte de Micah y la controvertida investigación no tardaron en manifestarse. Kepe organizó un funeral para Micah, al que la familia de ella, en un claro gesto de repulsa y desconfianza, decidió no asistir. El sheriff del condado de Robeson reiteró su conclusión suicidio, basado en la evidencia recopilada, pero el público no estaba convencido. Surgieron preguntas sobre el ángulo de la cámara en la tienda de empeños, que supuestamente no permitía ver un pequeño tatuaje de cruz que Micah tenía en la mano. Un detalle que para algunos ponía en duda si realmente era ella quien compraba el arma. Se cuestionaron las marcas de tiempo en los vídeos y, crucialmente, la ausencia de un análisis toxicológico durante la autopsia inicial, una omisión que muchos consideraron inexplicable en un caso con tantas aristas. La tensión escaló a niveles alarmantes. Los líderes de la iglesia Solid Rock, el médico forense e incluso el pescador Johnny Jacobs comenzaron a recibir un aluvión de mensajes de acoso y amenazas. J.P. Miller, por su parte, contrató a un abogado y exigió públicamente el cese de lo que él denominaba una campaña de difamación, negando cualquier implicación en la muerte de su esposa o en los abusos de los que se le acusaba. En un giro que avivó aún más las llamas de la sospecha, Micah fue incinerada antes de que se pudiera realizar una segunda autopsia independiente. Su familia afirmó, con amargura y desesperación, que J.P. los había presionado para que aceptaran la cremación, cerrando así una vía crucial para obtener respuestas alternativas. A pesar del cierre oficial de la investigación sobre la muerte, la familia de Micah se negó a rendirse. Convencida de que todo el episodio había sido una puesta en escena orquestada por J.P., se rumoreó que el FBI había sido contactado para solicitar su intervención, pero el veredicto oficial permaneció inalterado. El caso de Micah Miller, aunque cerrado en los archivos policiales, sigue abierto en la conciencia de muchos. Un eco persistente de preguntas sin respuesta. Un testimonio de la fragilidad de la verdad cuando las sombras de la duda son demasiado densas.